Esta ya se ha convertido en una saga del canal y una de las series más queridas por ustedes. Un lugar que varios frecuentan con regularidad y que jamás imaginarían que guarda tantas cosas en su interior. Me refiero, así como lo leíste en el título, de la Friki Plaza. Un sitio que podría ser de lo más normal, un lugar dedicado a la venta de productos de la cultura geek y japonesa, que podría ser de lo más cotidiano. Pero, al estar en el centro de la capital mexicana, claro que tenía que tener un lado oscuro, como muchos sitios dentro del centro histórico. Desde venta de material prohibido, situaciones de acoso por parte de inadaptados, hasta fenómenos extraños que suceden una vez cae la noche en las instalaciones. Esta será una hora de historias de esta saga, una recopilación donde te presento las historias más densas que ustedes me han compartido. Te pido te pongas cómodo y sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Hace un mes aproximadamente vi que subiste un video sobre la Friki Plaza y las cosas que ocurren allí. Bueno, me tomó un mes aproximadamente convencerme a mí misma de contar esto públicamente y creo que es el mejor momento para hacerlo. Mi nombre es Kat. Al momento de escribir este relato tengo 19 años y mi historia en la Friki Plaza se remonta a 2012. En ese entonces yo tenía 7 años. Comencé a visitar la plaza en compañía de mi primo mayor, Jorge, desde que era muy pequeña, pues él me cuidaba ya que mi mamá trabajaba todo el día. Antes de ir, siempre recuerdo que me hacía ponerme una sudadera amplia con gorra. Me decía que no dijera nada, que si alguien preguntaba, dijera que yo era su hermanito. Me hacía pasar por niño. En ese momento no me molestaba, sin embargo, no entendía tampoco sus motivos. Fue por allá de junio del 2012 que mi abuelita, que vive en provincia, nos vino a visitar. Ella sabía bien las aficiones de mi primo, por el anime y las maquinitas, y le trajo unas tarjetas de Pokémon y un muñeco pirata de Goku. En ese entonces, yo, de tanto ir con él, como su hermanito, le había comenzado a agarrar el gusto al anime, sobre todo a aquellos que eran más femeninos como Sailor Moon. Le conté a mi abuelita de ello por teléfono, en ese entonces, en mi afán por verme como más interesante o más grande, como todos los niños. Así que cuando ella vino, me trajo un disfraz, tamaño infantil, de uno de los personajes. Yo lo recibí encantada, y cuando mi abuelita le sugirió a mi primo que me llevara al llamado Bazar del Entretenimiento y el Videojuego, que hoy en día ya se llama Friki Plaza, él se puso pálido, como si le estuvieran pidiendo que hiciera algo malo, pero accedió, para no llevarse un regaño de mi abuela. Me llevó a este lugar, y recuerdo que todo fue normal, hasta que se le acercó alguien, a quien después conocería como su amigo. Lo habló con él sin que yo escuchara. Recuerdo la cara de horror de mi primo en la conversación. Me llevó cargando a casa de regreso, y de ahí en más, no me llevó de nuevo. El problema comenzó 4 años después, ya teniendo 11 años. Tenía a mis amiguitos en la primaria y todo. Uno de ellos, Ángel, nos comentó que quería ir con nosotros a la Friki Plaza y que pidiéramos permiso a nuestros papás, que su mamá nos llevaría y nos traería a casa de regreso, además de que nos quedaríamos en una pijamada en su casa. Mi mamá accedió, pues ya conocía a la mamá de Ángel y me había quedado en su casa antes con mis demás amigos. Yo estaba emocionada de ir de regreso a la Friki Plaza, pues no había ido en un buen rato. Fuimos y todo. Fuimos con el uniforme de la escuela, ya que fuimos justamente a la hora de la salida y dejamos las mochilas en el carro de la mamá. En lo que explorábamos y todo, me encontré con el tal, a quien en ese momento no reconocí ni nada, pero él sí me reconoció. Se me acercó entre la gente y me dijo: «Oye, colegiala». Yo lo volteé a ver y al reconocerlo después de un momento, le dije a la mamá de mi amigo que me quedaría un poquito más, pues mentí diciendo que era un familiar mío. Cabe decir que yo no tenía noción del gran peligro que corría, pero a regañadientes la señora accedió. Me quedé platicando con quien ya era un adulto y todo. Él no paraba de decirme que me veía muy linda en uniforme y que parecía una muñequita. Stan, en el correo te voy a adjuntar unas fotos mías de cómo me veía en ese entonces. Él me reconoció, pues dijo que mi cara era muy característica y muy parecida
a la de una muñeca japonesa. Fue entonces cuando me ofreció tomarme unas fotos disfrazada de varios personajes de anime, cosa a lo cual accedí. Era muy inocente. Me llevó a la bodega de su local. Allí tenía guardados muchísimos cosplay, curiosamente en tamaño pequeño. Me puse alguno para la sesión, aunque bien, en un momento me dijo: quítate la ropa, déjate los accesorios. Y comenzó a sacarme fotos, sin nada de ropa, usando los accesorios de los personajes. Al final me dijo que no le dijera a nadie, o jamás me dejaría entrar a la plaza de nuevo. Yo toda ingenua le dije que sí. Cuando salí de la casa, mi amigo me estaba buscando. Me llevó al auto y nos fuimos. A partir de ahí comencé a frecuentar el lugar, y era la misma rutina. Todo se quedaba en esas malditas fotos. Pero cuando llegué a los 12, las cosas fueron peores. Me decía cosas horribles que, si bien te estoy escribiendo en este mail, te pediré que omitas. Pero básicamente me decía que ya estaba mayor, ya que estaba desarrollándome. Fue lo que dijo Sergio. Me dijo todo esto cuando apenas había pasado los 12. Fue entonces cuando me preguntó si quería empezar a ganar dinero para comprarme mis propios juguetes y cosas. Yo dije que sí. Me dijo que lo visitara de noche en la puerta del lugar. Como me quedaba cerca, accedí. Ahí comenzó el verdadero infierno. Ya para otra ocasión contaré las cosas paranormales que vi de noche, pero el punto es que, a punta de engaños y algunas cosas, lograba salirme de noche del lugar. Ahí esperaba ver, pero para mi sorpresa no estaba solo. Había un grupo como de 15 personas, todos hombres, de entre 20 a 30 más o menos, ya todos esperando dentro. Al llegar, todos comenzaron a decirme cosas como que estaba bonita o que parecía de anime. Vuelvo a insistir, Stan. Mis rasgos físicos son hasta el día de hoy muy parecidos a la idealización que se tiene del maquillaje tipo kawaii o cosplay, pero sin necesidad de maquillaje. Hasta mi propia familia me dice que parezco muñeca japonesa. De nuevo hicieron quitarme todo y ponerme los accesorios, y posteriormente hicieron lo peor conmigo. Comunidad, aquí en este punto de la historia decidí no poner los detalles que me pone esta suscriptora, sobre todo porque son bastante indigestos, y también por respeto a ella. Sin más, continuamos con la historia. Yo comencé a hacer esto seguido, y no porque quisiera ni por el dinero, sino porque me había amenazado con acabar con mi primo si no iba en la noche. Incluso siendo más grande, cuando empecé a entender que esto era totalmente aberrante y asqueroso, por miedo a que le siguiera haciendo algo a mi primo, seguía yendo. Uno de los tipos que iban quería llevarme a Estados Unidos y le dijo que podía prestarme por unos días, pero afortunadamente pasó el confinamiento global y afortunadamente no me pudo llevar. Fue en una de esas que me envalentoné y le dije todo a mi primo. Rápido me llevó a hacer la denuncia. Para mi suerte, nuevamente todo procedió y agarraron 2 días después a y otros 2 de los que estaban con él. Juro que las evidencias y presentarlas fue un asco. Tuve que tomar muchísima terapia durante la pandemia, pues desarrollé trastorno depresivo mayor. Hoy en día no estoy peleada con el anime ni nada. Al contrario, participo activamente en eventos junto con mi prometido y mi primo. Me llegan a invitar a eventos, o modelo en eventos de México y en otros países, donde siempre voy acompañada por los dos, con la tarea de que siempre me veo como una chica en cosplay sola, que la siguen, o cosas por el estilo. Voy con ambos a intervenir y, de ser necesario, estar al pendiente de mí y auxiliarme. Si bien mi vida hoy en día, gracias a Dios, sigue con normalidad y alegría, las secuelas fueron graves. Por el trauma que me quedó al inicio, me daban ataques de pánico ver la Friki Plaza, por lo que mejor me mudé con mi papá, donde sigo actualmente. En la universidad, a veces me hacen comentarios despectivos con respecto a lo que pasó, o algunas burlas pasivo-agresivas. En fin, esta es mi historia en la Friki Plaza. Espero que si decides sacarla en un video, a alguna chava o a alguna madre les sirva para tener cuidado con todo lo que pasa en ese lugar, que debería ser un espacio seguro, pero no lo es tanto. Te mando un gran abrazo, un agradecimiento muy fuerte por haberme leído, y sobre todo mis mejores deseos para ti y tu audiencia, Stan. Una suscriptora anónima nos cuenta: Hola Try, quiero contarte lo que me pasó, pero me gustaría aparecer como anónima.
Antes de todo, ya presenté cargos y mi denuncia, y esto, aunque me trae malos recuerdos, quiero contarlo para crear conciencia, para que, aunque es un lugar de sana convivencia, nunca dejen ir sola a una mujer, y que traten de no ir solas, por favor, a esta plaza. Esto me pasó el año pasado, en Halloween del 2023, para ser exacta. Yo trabajaba en un local del segundo piso. No diré el lugar para guardar la privacidad de los que trabajan en este. Como muchos sabrán, en Halloween, la Friki es un día donde hay mucha actividad, tanto como concursos, así como dinámicas. Y yo, aunque no tengo mucho dinero por mis estudios, siempre me ha gustado el cosplay, y soy muy fan de ir a convivencias o concursos, y por lo tanto, mi fecha favorita es Halloween y Día de Muertos. Como es costumbre, ese día nos piden ir disfrazados, si es que quieres. Ese día me tocó trabajar en la noche, y más en esas fechas que por el movimiento de personas, la mayoría cerramos más tarde. En mi caso era a las 9 máximo, por la regulación de esta plaza. En ese local contábamos con 2 horarios, y trabajábamos 2 chicas. Yo me fui disfrazada de un personaje llamado Meru, que es una diablita con una sudadera de Kanda y una falda con piel roja y cuernos. Sé el origen del personaje, pero me gustó su diseño, además de que me sobraba mucha pintura roja para piel y contaba con el vestuario y sus cuernos, ya que los tenía y los usé para otro cosplay. El punto es que me gustó mucho cómo logré que quedara el cosplay. Llegando a trabajar, los chicos y chicas se tomaban fotos conmigo y yo con ellos. Era una tarde y noche muy agradable y me la estaba pasando súper bien. Todo iba muy divertido, me la estaba pasando súper, pero noté algo raro. Un chico de complexión delgada y alto, que traía un disfraz de Itadori, se tomó muchas fotos conmigo. Sin mentirte, fue a sacarse fotos conmigo unas 10 veces, y lo que en verdad me incomodaba no era la insistencia, sino sus comentarios salidos de tono, con preguntas simples como si era soltera o que en verdad me parecía el personaje, y después empezó con preguntas como si ofrecía algún servicio de citas, incluso si es que vendía contenido, y que me ayudaría a impulsar mi cuenta en Insta. Yo llegué a un punto donde me porté cortante y un poco grosera para que me dejaran paz. Un amigo conocido de él terminó por llevarse al tipo más a la fuerza que de ganas. Lo último, y con lo que me quedé hasta la fecha, fue la última pregunta que hizo. Y fue: ¿a qué hora cerraba? Esto lo preguntó según para regresar por una playera que quería comprar de Satoru Gojo. Yo solo le respondí que cerraba a las 8:30, a más tardar. Por fin se fue. Yo me quedé con el miedo de que regresara y se pusiera muy intenso, así que le pedí a un chico que trabajaba a un lado que si podía esperarme unos minutos en lo que terminaba mi corte para no irme sola, ya que mi hermano me esperaría a la salida de la plaza para ir a un Halloween, el cual sería cerca de mi casa, pero por problemas con el sistema de mi local no cuadré el cierre y me faltaba dinero, así que procedí a bajar la cortina. La mayoría de personas ya se había retirado, quedaban solo unas cuantas personas, y los vigilantes, para mi mala fortuna, no estaban en mi piso. Yo estaba peleando con la cortina, ya tenía un problema para cerrar, y es que esta no bajaba en ocasiones, se trababa y no podía cerrar, así que el chico de al lado me ayudó e inmediatamente se fue porque dijo que tenía un compromiso y si no, no llegaría a tiempo. Yo más tranquila pensando que solo estábamos los locatarios, le dije que muchas gracias y se fue. Yo adentro del local pero con la cortina abajo, seguía intentando ver por qué me faltaba bastante dinero. Mi hermano me marcó diciéndome qué pasaba y le dije que tardaba más de lo normal ya que me faltaba dinero. Y él me dijo que estaba bien, que me esperaría. En lo que regresé a mis cuentas pasaron unos 10 minutos aproximadamente y escuché que tocaron la cortina. Yo pensé que eran los vigilantes, ya que ellos pasan y ven que no quede nadie adentro, así que contesté que ya casi salía, pero volvieron a tocar con más insistencia. Por la forma de pensar imaginé que era mi hermano, ya que él lo conocía en los vigilantes y pensé que lo habían dejado subir, así que abrí la puerta y para mi sorpresa, era un chico con una máscara de Bleach. Esto me cuesta contarlo, en verdad. Él se metió a la fuerza local. Yo estaba aterrada, ya que sacó de su bolsa una navaja. Yo no lo podía creer, pensé que me quería asaltar o algo así, aunque eso es muy extraño que pase en la plaza, y más porque la única salida estaba vigilada, además de que hay cámaras en la plaza. Pero este tipo se acercó y empezó a propasarse conmigo. Yo solo le dije que el dinero estaba en la caja y que no quería que me hiciera daño, pero él solo me contestó con una voz muy forzada y ronca, que evidentemente era fingida, que no quería eso.
Yo tenía muchísimo miedo. Pensé que me haría algo peor. Dijo que no me haría daño, pero que no gritara y que solo me quería grabar. Yo me quedé pasmada, pensando en su respuesta. ¿Grabar qué? Él solo sacó su celular y puso su cámara encendida con su linterna y pasó su celular por debajo de mí, así que dijo que no intentara nada y pidió que subiera mi falda. Yo lo hice y no grité, ya que estaba sola con él y bien podía cerrar desde adentro, así que hice todo lo que me pidió. Y él continuó grabando y me pedía que no llorara, fue hasta que sonó mi celular que él salió corriendo del local y se fue. Yo empecé a gritar que me ayudaran. Cerré el local y tomé el celular. Le marqué a mi hermano y le dije lo que me había pasado, pero no me entendía porque estaba llorando, así que dijo que me iría enseguida. Él subió con los vigilantes. Mi hermano, estando ahí, me comentó que no vio a nadie salir. Los vigilantes tomaron mi testimonio mientras otros fueron a buscarlo. Les dije que venía todo de negro y con la máscara de Bleach y que es delgado y alto. Les comenté que tenía cámara y estaba grabando todo, y ellos me auxiliaron, pero no dieron con nadie. Llamé a mi jefe. Él dijo que checaría de inmediato las grabaciones y me dijo que así dejara la cuenta en la caja y mañana hablaría conmigo, que llegara tarde y que incluso me tomara unos días para poder levantar mi denuncia. Ya a un año de este suceso no se ha encontrado nada. Las únicas conclusiones a las que llegaron era que él era un trabajador de la plaza, o bien se las ideó para burlar la poca seguridad que tenemos. Y en las cámaras, al ser de mala calidad, no se aprecian muchos detalles. Solo aparece en una de un local de comida, pero solo se ve por unos segundos. Yo no puedo ver las grabaciones por el miedo y la sensación que me causa. Ya no regresé a trabajar a ese lugar por miedo, y de hecho, sigo teniendo pavor de regresar a la Friki Plaza. Mi pensamiento es que fue el mismo chico insistente que horas antes me había pedido las fotos, y es que coincidían por la complexión del cuerpo y la altura. Además de la pregunta final que me hizo, siento que, por cómo iba disfrazada, le llamé la atención, pero eso no justifica nunca que te hagan este tipo de cosas. Siento mucho coraje e impotencia por lo que me hizo, pero el karma existe y no le deseo ningún mal, pero mal con mal se paga, y por eso reafirmo que no sabemos de lo que esas personas son capaces de hacer, y simplemente por ir disfrazadas, no tenemos la culpa de sus fantasías o perversiones. Así que nunca dejen sola a una chica, ya sea hermanas, primas, novias o amigas, en convenciones, eventos y sobre todo, en la Friki. Debido al impacto de ese evento, no me disfracé este año y no he ido a eventos de cosplay. Sé que me gustan, pero tengo miedo de provocar los instintos más bajos de alguien, e incluso ya no uso faldas cortas. Sé que lo superaré con el tiempo, pero no es fácil. Gracias a Dios salí, entre comillas, sana y salva, pero no me imagino qué pudo haber pasado si es que no recibía esa llamada de mi hermano. Desiree Cabello nos cuenta: Hola Stan, me presento. Soy una seguidora tuya de ya bastante tiempo. Me entretienen mucho tus videos, así que el día de hoy te quiero contar un par de historias desagradables que he vivido en la Friki Plaza. Te cuento, a mí me gusta mucho el anime y el manga. Hace tiempo me consideraba un fiel otaku, pero los tiempos cambian y también ciertos sucesos me hicieron alejarme un poco de todo este mundo. Desde los 6 años he visto anime, puesto que a mi papá y hermanos les gustaba, pero yo fui desarrollando mayor gusto por él, solo que tenía que conformarme con verlo en televisión. Fui creciendo hasta que cumplí 12 años. Recuerdo que de Navidad mis papás me trajeron regalos, uno de ellos, una bufanda de un anime llamado Vampire Knight. Mis papás tuvieron que ir a la Friki para conseguirla, pero a mi mamá se le hizo un lugar totalmente desagradable, por el olor y los tipos que estaban ahí, pues para ella eran unos pervertidos. Cuando cumplí 13, le rogué a mi mamá que me llevara para comprarme algunas camisas de mis personajes favoritos, ya que había juntado algo de dinero y yo creía que solo ahí las podría conseguir. Ella accedió, aunque no muy convencida, por lo que mencioné antes. Aún así, fuimos. Cabe mencionar que soy del estado de Puebla y quienes viven ahí saben que la Friki del estado no es tan grande ahora. Pero alrededor del 2015, cuando tenía 13, había bastantes locales, por lo que al ser mi primera vez asistiendo, me encontraba muy emocionada, así que me había arreglado para parecer una muñeca de anime. Te adjunto evidencia.
Me maquillé, usé un vestido y mallas, muy populares de la época, que eran de gatito. Me vestí así porque me sentía segura estando con mi madre, y ella siempre me cuida sin limitarme, además de que a ella le gustaba mucho la moda kawaii, y siempre veía los animes conmigo. En fin, al llegar, sí noté el olor, era tenaz, fuerte, y también noté que había demasiados hombres, de entre 18 y 28 años. Mi mamá y yo andábamos por varios locales, yo buscando diseños. Al principio estaba muy metida en mi mundo, deslumbrada porque, reitero, era mi primera vez ahí. Sin embargo, empecé a notarla ansiosa, irritada. A cada rato me decía, ya escoge, ya hay que irnos. Pero yo le decía que me esperara. Yo no entendía del todo por qué se estaba poniendo así, ya que ella jamás me limitó el gusto por el mundo asiático, pero su molestia era cada vez más y más grande, hasta que lo comprendí. Todo fue porque mientras estaba escogiendo una playera, un tipo, que se le notaba la falta de higiene personal y que no hacía nada más que estar ahí todo el tiempo, vestía de negro, con notable sobrepeso, usaba lentes y tenía el cabello sucio, me estaba tomando fotos. Y lo sé porque en ese local solo estábamos el vendedor, mi mamá y yo. Este sujeto tenía su celular apuntando hacia mí, pero lo peor del caso fue que cuando lo miré, porque me di cuenta, el asqueroso se restregó su mano en ya sabes dónde. Y para hacerlo más horroroso, empezó a decir, es una LOLI. Sabes a lo que me refiero, pero lo decía muy emocionado. Claramente entendía a lo que se refería, y dentro del susto y horror, tomé la mano de mi mamá. Ella también lo vio todo, así que agarrándome, le dijo muchos insultos y me sacó de ahí. Ella no estaba enojada conmigo, pero sí me dijo que, desde que llegamos, nos estaba siguiendo por todos lados. Ella se había dado cuenta, pero no sabía qué hacer con exactitud para ahuyentarlo, por lo que sencillamente decidimos irnos de la Friki Plaza. Después de esa situación, jamás me dejó ir, y si quería algo, mi papá lo conseguía por otro lado, o mi abuelito me lo traía de Ciudad de México. Yo quedé muy asqueada, y por mucho tiempo decidí dejar de usar cierto estilo de ropa, porque empecé a ver que en el mundo otaku, a los hombres les gustan mucho las chicas que se ven más chicas, que no han pasado de la mayoría de edad, tú me entiendes. Así pasaron los años, y hasta que cumplí 21, volví a ir. Todo fue saliendo de la universidad. La ruta que tomaba para llegar a casa pasaba justo enfrente, y yo quería comprar playeras para usarlas al entrenar. Debatiéndome aún por la experiencia que conté antes, y porque iba sola, dudé mucho en si era buena idea ir, pero al final decidí de todos modos entrar. Me di cuenta de que ya había menos locales y mucho menos gente, por lo cual me sentí algo segura. Cabe mencionar que mi aspecto físico no daba para parecer que me gustaba el anime. Te adjunto la segunda foto, y además de eso, llevaba mi uniforme de fisioterapeuta, que es bastante holgado y por lo tanto, yo creía que eso no daría pie a ninguna clase de situación desagradable. Pero fue un grave error. Andaba dando vueltas, buscando, animada, porque todo parecía tranquilo, hasta que empecé a ver a un grupo de hombres en los mismos locales donde me paraba, como de entre 15 y 18 años, no se veían tan grandes, riéndose y mirándome. Yo me extrañé y empecé a sentir un poco de ansiedad. Decidí ignorarlos y seguir con mi camino, pero me siguieron también. Uno de ellos alcancé a escuchar que dijo, ¿a qué no te atreves? Eso me alertó y empecé a caminar más rápido hasta entrar a un local donde afortunadamente atendía a una señora. Me hice la que iba a preguntar precios, pero claramente estaba vigilando que no me hayan seguido, pero lo hicieron. Se pararon afuera del local. Yo me asusté. La señora lo notó y me dijo, ¿qué te pasa, hija? ¿Te hicieron algo? Yo le dije que no, pero que me venían siguiendo desde hace rato. Ella me dijo que me quedara ahí, que seguro se aburrirían, y así lo hice. Mientras estaban afuera, escuché que hablaban de tirarse a asiáticas, vestidas de maid y cosas por el estilo, que querían una novia con opais grandes, y más cosas que me parecieron ridículas y desagradables. Tal cual usando lenguaje de otakus, pero en un sentido perverso y en voz alta, como si quisieran ser escuchados. Me quedé ahí unos 5 minutos, y si vimos que se marcharon, me sentía librada, pero mi error fue no haber esperado más. Le di las gracias a la señora por dejarme estar ahí. Me despedí y salí. Ya ni compré nada.
Lo único que hice fue ir rápidamente a las escaleras para salir de la friki cuando me los encontré. Se me quedaron viendo y cuando me giré para subir nuevamente, uno de ellos me dio un golpe en uno de mis glúteos, así sin más. Yo me aterré, sentí mucho coraje y les dije una sarta de groserías, pero subí corriendo para buscar ayuda. No sé, no estaba pensando bien por la ira y el miedo. Escuché que se fueron riendo y yo me quedé llorando. Unas personas se acercaron a preguntarme qué me pasaba y al contarles, me dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así, pero que nadie hacía nada porque ni siquiera hay guardias o algo por el estilo. Solo me acompañaron a la salida y tomé mi combi para ir a mi casa. Me fui llorando por la impotencia y también porque si le contaba algo a mi mamá, seguramente me regañaría, así que de momento no dije nada. Pero me di cuenta que muchos de los que van ahí son tipos muy alejados de la realidad, tipos promiscuos y bastante perversos. Y no lo digo por denigrar a la gente que le gusta el anime y manga, porque a mí también me gustan, pero he escuchado tantas anécdotas de acoso, perversión y cosas desagradables, tanto de conocidos como de tus videos acerca de la Friki Plaza, y es por eso mismo que me hace caer en esa conclusión. Y también porque por redes me crucé con alguno que otro sujeto con la realidad bien alterada, entre el anime y la vida real, tanto que he preferido mejor alejarme de este mundo. En fin, espero no haberte aburrido con mis experiencias. Te mando un saludo, y no tengo problema si mencionas mi nombre, y muchas gracias por leerme. Trabajé un par de meses en un local de comida dentro de la Friki Plaza. Era mesera, y aunque al principio me sentía fuera de lugar, entre tanto cosplay, figuras y chicos raros que apenas hablaban, con el tiempo me acostumbré. Ahí conocí a Vane, una clienta fija, de mi edad, tal vez un poco mayor. Siempre iba con el mismo grupo de chicas, bien vestidas, seguras, como si supieran algo que yo no. Me invitó a sentarme con ellas un día que salí de turno. Me cayó muy bien, me hacía reír. La tercera vez que salimos, me dijo: una amiga va a hacer una fiesta en su casa. Es una vecindad vieja del centro, en una calle casi llegando a Tepito. Son pesados pero buena onda. Acepté. La zona me dio mala espina desde el principio, y es que es una zona un tanto peligrosa, eso se sabe. Entramos por una reja vieja con candado, y adentro la música se escuchaba desde el fondo. La gente en el patio bebía, fumaba cosas raras y tenía una mirada que no sabría cómo describir, como si todos me reconocieran, pero yo no conocía a ninguno de ellos. Había muchas mujeres, pero también tipos de traje, demasiado serios, con ojos que me hicieron sentir desnuda. ¿Qué clase de fiesta era esa?, le pregunté a Vane. Ella sonrió y dijo: una muy exclusiva. Tú tranquila, confía en mí. Después de un rato, me dijo que su amiga quería conocerme. Me llevó a una sala apartada, con paredes negras y luces potentes. Había una cámara profesional, trípodes, fondos de tela, todo como para una sesión de fotos. ¿Qué es esto?, le pregunté. Es un pequeño estudio. Si quieres, puedes tomarte unas fotos. Te pagaríamos muy bien. No, yo no hago eso. No tienes que hacer nada, nada que no quieras. Solo retratos. Tienes un rostro muy especial, me dijo, acercándose demasiado. Me fui, me sentí observada todo el camino de regreso a casa. Pero al día siguiente, Vanessa fue al local a buscarme. Me pidió disculpas, dijo que no quiso asustarme, que solo le gustaba pasar el tiempo conmigo, y así fue como empezamos a salir. Parecía sincera, atenta, a pesar de todo lo que había pasado, pero había cosas raras. Una vez me llevó a su departamento, muy moderno, con equipo caro, todo limpio, perfecto, y ahí vi una carpeta abierta sobre la mesa, fotos impresas de chicas. Algunas de ellas las había visto antes en la Friki Plaza, vendiendo cosas o trabajando. Otras no, y algunas más iban de visitantes. ¿Qué es esto?, le pregunté. Son modelos. Algunas trabajan conmigo. Ayudan a distribuir fotos en convenciones, por internet. Hacemos dinero. Nada ilegal.
Pero algo no cuadraba. Los ojos de esas chicas tenían el mismo brillo apagado que vi en la fiesta. Un día me confesó que muchas de esas fotos se vendían entre ciertos clientes, que los invitados de esas fiestas pagaban buenas cantidades por ellas. Pero también dijo algo más. Hay personas que no se conforman con las fotos. A veces ofrecen mucho más por una noche con las modelos. No todas aceptan, pero otras sí, y algunas más solo desaparecen. Así tal cual lo dijo. Me fui esa noche sin decir palabra. Empecé a soñar con la sala de fotos, siempre la misma escena, yo sentada bajo la luz blanca, rodeada por sombras que me hablaban. Siempre despertaba con los ojos llorosos y la garganta seca, como si hubiera gritado. Intenté cortar con Vane, ella no lo tomó bien. Me mandó mensajes, me iba a buscar al trabajo, me rogó, pero luego cambió. Empezó a amenazarme, a decir que no entendía con quién me estaba metiendo y que no hablara, que si decía algo podría acabar como las otras. Así me lo decía, sin ningún tipo de remordimiento. Tuve que salirme del trabajo, cambiar de número, mudarnos, mi mamá y yo. Pasaron los meses, pensé que todo había quedado atrás, hasta hace 2 días. Entré a una tienda cerca de donde vivo ahora y vi algo que me hizo helar la sangre. Una revista japonesa, mal impresa, tipo doujin, colgada en la pared. En la portada, una chica con mi cara. Era yo, pero no recordaba haberme tomado esa foto. Estaba maquillada, con ojos que no eran los míos, como si fuera una muñeca, y en el fondo, el mismo muro negro con la luz blanca de la sala, esa donde estaba todo el equipo fotográfico. Esto me aterró. No sé si fue una alucinación, pero me hizo estremecer. A la fecha, no sé qué diablos pasó con Vane, si es que se llamaba así, pero seguramente sigue llevando a cabo esto. El suceso ya tiene varios años de haber sucedido, pero de verdad me tiene consternada. ¿Cómo es que este tipo de cosas pasan sin que nadie haga algo al respecto? Está de más decir que mi historia me gustaría que fuera anónima, ya que no sé si pueda tener problemas por contar esto. Te mando un saludo, Stan. Hola, Stan. Viendo tus videos de experiencias turbias en la Friki Plaza, me gustaría contarte a ti y a la comunidad la incómoda experiencia que viví. Verás, yo no suelo ir con tanta frecuencia a la Friki Plaza. Soy fan del K-pop, el anime y de Marvel, por lo cual suelo ir muy de vez en cuando por algo de mercancía y cosas varias. Hace unas semanas fui a la Friki Plaza en busca de unos Funkos que quería para regalarle a mi novio. Ese día venía de visitar a un amigo en la universidad y este me pagó un Uber para llegar hasta la Friki. Cuando llegué, al entrar a la plaza, pude ver de reojo que un chico de uno de los puestos de abajo, los celulares y esas cosas, se me quedó viendo mientras subía por las escaleras eléctricas. No tengo idea si era un trabajador de esos puestos, porque solo estaba parado a un lado de estos, casi pegado a la entrada de la plaza. Se me hizo algo raro, pero yo solo subí y me fui directamente a comprar lo que necesitaba de la plaza. Compré un Funko de Spider-Man en un puesto donde venden puros de estos artículos. Me di una vuelta en ese mismo piso, solo para ver algunas cosas, pero no tardé mucho en volver a bajar para ya irme. Justo cuando estaba saliendo de la plaza escuché que alguien me gritó: «¡Hey, amiga!». Yo no pensé que fuera para mí y seguí caminando, pero unos segundos después escuché la misma voz detrás de mí y más cerca. «Amiga». Me comencé a poner muy nerviosa. Lo primero que pensé es que me querrían asaltar, así que caminé más rápido e intenté perderme entre la multitud de gente. Eran cerca de las 2 de la tarde, así que había muchas personas en la calle, cuando de repente un chico empezó a caminar a mi lado y me dijo: «Hola, amiga». Era la misma voz de antes. Yo ya estaba bastante nerviosa, entonces solo lo ignoré y seguí caminando, pero este no se me despegó y me volvió a hablar. «¿Cómo te llamas?», me preguntó, bastante nerviosa. Entonces solo lo ignoré y seguí caminando, pero este no se me despegó y me volvió a hablar. «¿Cómo te llamas?», me preguntó, y yo en mi nerviosismo le dije:
te importa? El chico soltó una risita y volvió a hablar. Oye, amiga, estás muy bonita. Sentí que el corazón se me aceleró de golpe, pero traté de sonar firme para que no notara que estaba nerviosa y solo dije: Ah, gracias. ¿A dónde vas?, me volvió a preguntar. No necesitas saber eso, le dije ya algo molesta, y caminé entre la gente para perderlo, pero en cuanto me alejé, me tomó del hombro y volvió a ponerse a mi lado. Allí ya empecé a entrar en pánico. No me gusta que me toquen, y además no sabía qué intenciones tenía conmigo. Rápidamente le aparté la mano de mí. No me toques, le dije. Él solo respondió con un perdón y me hizo una mueca. De forma terca continuó diciéndome: ¿Tienes novio o algo? Él seguía al lado de mí. Le dije que sí tenía, ya muy a la defensiva, y caminé más rápido. A todo esto, yo estaba caminando hacia el Metro Bellas Artes, pero por el nerviosismo que me estuviera siguiendo, decidí seguir caminando entre la gente. Él solo me dijo: Bueno, entonces nos vemos después. Te hablo, linda. Por fin me dejó de seguir y se regresó. Yo quería verlo y vi que se acercó a otros chicos para decirle algo mientras me señalaba con la mirada. Me dieron más nervios, así que me di la vuelta en la esquina para poder salir por la siguiente calle y que me perdieran de vista. Caminé lo más rápido que pude hasta llegar al metro, y una vez allí, volteé para asegurarme que nadie me siguiera. Afortunadamente yo no vi a nadie, así que me fui hasta el vagón exclusivo de mujeres. Esperé al metro, y no te miento, me fui todo el camino a mi casa, mirando que nadie me siguiera a cada ratito. No sé si era trabajador de algún local, o simplemente estaba allí para otros fines. Quizá ver a personas vulnerables, sobre todo mujeres. Y esto tiene bastante sentido, ya que si pongo mi situación en retrospectiva, todo concuerda. Me quería hacer plática, ganarse mi confianza, y una vez que llegáramos a donde estaban sus posibles cómplices o conocidos, quizá me iban a raptar, llevarme, subirme a alguna camioneta o algo parecido. Esto tiene mucha coherencia, ya que ¿por qué se dirigió a ellos y posteriormente me señaló? ¿Qué objetivo tenía realmente? Siento yo que es algo que pasa mucho en la Friki Plaza, sobre todo con las chicas. Afortunadamente yo no me dejé, pero me pregunto, ¿qué habrá pasado con aquellas chicas que sí accedieron a hablar con el tipo? ¿Les habrá pasado algo malo? Bueno, esta fue mi historia. Lamento si fue muy larga. Espero te sirva y la puedas utilizar en algún video de recopilación para tu canal. Me gusta mucho tu contenido y gracias por leerme. Pink nos cuenta: voy a compartir aquí una historia muy triste, de hace algunos años. Mi novio tenía una hermana pequeña de unos 15 años que entró a una preparatoria por el centro. Era algo otaku. Al estar un poco lejos de la escuela, mi novio o su papá la llevaban y la traían de vuelta. Un día les llamó diciendo que estaría en la Friki porque no tenía las siguientes materias y que pasaran por ella a esa plaza. Era algo recurrente que pasara tiempo en la Friki cuando no había clases. En el área de comida se pasaba un tipo como de 23, vestido de cuero y camisa de red, algo guapo, que se hacía llamar Neko. Todas las morritas estaban enamoradas de él, pero él solo hablaba con las chicas de cosplay, más atrevidas y más bonitas. Mi cuñada era algo tímida, pero muy desarrollada, si le podemos decir de alguna forma. Y un día se fue de cosplay de maid, y su amiga de gato. Andaban por allí, obvio, llamaban la atención. Estaban pequeñas y con cosplay. Nos contó que muchos las volteaban a ver. El tal Neko se acercó a ellas y les invitó una bebida coreana. Ellas estaban soñadas. Cuando fuimos por ella, hasta las acompañó a la salida. Hablaron por días de esa experiencia. Tiempo después mi cuñada llegó con figuras de chicas, comida y ropa de cosplay. Nosotros le preguntamos que de dónde había sacado eso, si no tenía dinero, y dijo que Neko se las había dado. Hablamos con ella de que no hiciera eso de aceptar cosas y de que tuviera cuidado. En vacaciones ella quería ir a la Friki, pero no le dieron permiso
y se escapó junto con su amiga. Nos mandaron a mi novio y a mí a buscarla. Ya sabíamos dónde. Fuimos por ella, casi de las greñas. Estaba con el tal Neko. Yo, en plan de mamá, le dije al tipo que él no tenía que estar haciendo nada con esas chicas y que ya estaba grande y que se buscara una de su edad. Me dijo muchas cosas y nos la llevamos. Esa misma semana, su amiga volvió a ir a la friki y como a los 2 días nos dijeron que estaba desaparecida. En aquel entonces no había mucho de eso en las redes sociales. No se compartían imágenes de chicas desaparecidas o algo por el estilo. Así que pegamos carteles por todos lados. A mí se me ocurrió pegar en la friki, pero no me dejaron, así que pegué en los postes de la calle. Mi cuñada confesó a la mamá de su amiga que Neko les había citado en la friki, pero como ella no pudo ir, quizá su amiga sí llegó. Fueron a preguntar por él y dijeron que no lo conocían. Nadie decía nada de él. Reafirmaban que no lo conocían, que sí iba a la friki con frecuencia, pero no sabían su verdadero nombre, y que ya tenía tiempo sin ir. Pasaron los meses y jamás supimos de ella. La policía dijo que quizá se había ido con el novio, una clásica con la que se salen las autoridades para evitar hacer su trabajo. Ellos aseguraban que volvería, pero eso jamás pasó. Su madre de esta chica se enfermó y falleció sin saber nada de su hija. Seguramente pasó a mejor vida por toda la carga emocional que esta desaparición le trajo. A mí me da mucho miedo pensar que mi cuñada quizá estuvo a punto de correr con la misma suerte que su amiga. Y ese tal Neko quizá simplemente estaba ahí en la Friki Plaza para ver a quién se llevaba. Y no es que fuera él solamente, tal vez sea algo organizado, en donde él y otras personas están de acuerdo con hacer esto. Algo muy turbio que gira en torno a esta plaza. Hola Stan, vengo a compartirte algunas de mis anécdotas, si es que se le puede llamar así. Desde que vi tus videos de relatos en la Friki Plaza, por fin me animé a contarte esto, y es que dudaba en hacerlo. Mi nombre es Allen, y soy muy fan de la cultura japonesa. Por consecuencia, terminé siendo cliente algo regular de la Friki, para conseguir figuras, pósters, llaveros, etc. Bueno, te comparto la primera de mis 3 historias. Cuando apenas empezaba a ir a este sitio, no conocía mucho y era de las primeras veces que salía solo de mi casa. Recuerdo que mi viaje al centro fue normal y tranquilo, pues salí temprano para que no me agarrara el tráfico o que se tardara el autobús. Ya una vez llegando a la plaza, iba con un objetivo: conseguir merch de un anime que me gustaba bastante. Se llama Sword Art Online. Entré, di unas vueltas y sí encontré lo que buscaba. En los primeros puestos que vi, en ese tiempo, era bastante distraído y no me había dado cuenta de que un señor de aspecto extraño y cansado me estaba siguiendo. Me puse algo incómodo y decidí ir a otro puesto a preguntar por unos pósters, pero el señor estaba afuera esperándome. Saliendo me preguntó de manera apresurada y nerviosa que si lo quería acompañar para ver el lugar. Yo me le quedé viendo unos segundos y amablemente le dije que no, y le agradecí, algo extrañado, pero se puso insistente y una vez que le di la espalda me empezó a seguir. Yo me detuve y le dije que por favor me dejara de seguir, pero me dijo algo que me dejó temblando. Él comentó lo siguiente: si no vienes conmigo, nos van a matar a los dos. Y como si aparecieran de la nada, 2 tipos más altos salieron de por atrás de unos locales. Yo sin pensarlo me salí corriendo de ahí. Me dio mucho miedo y no regresé a la plaza hasta en un año. Y ahí es donde empieza mi segunda historia. Esta anécdota fue reciente. A inicios de año, fui con mi mamá al centro para ir a unos museos, comprar cosas y así, una salida normal. Ya cuando íbamos de regreso, le propuse ir por un postre o algo a la Friki, o a su vecina, la Fan Center. Me dijo que sí, y terminamos un rato viendo de todo, viendo pines, stickers y más. Subimos a otro piso y vimos un puesto de playeras personalizadas, y pedí una. En eso que andaba pagando, mi mamá me agarra y me dice: alguien nos viene siguiendo, apúrate. Te lo juro que sentí como en ese momento me cayó el peso de la mirada de un señor con lentes, ya viejo y raro, que andaba viendo a chicas de un puesto de ropa. Pagué lo más rápido que pude y nos fuimos a un puesto cercano,
pues el mismo señor, como de unos 50 años, nos seguía el paso rápido. Sentí miedo, porque ¿qué tal? Y nos quería asaltar, o incluso algo peor. En el centro todo puede pasar. El señor no nos dejaba de seguir hasta que salimos. De verdad sentí mucho miedo, y más por mi mamá, ya que ese señor sin duda la andaba viendo muy raro. No me imagino qué hubiera pasado si no nos hubiéramos dado cuenta. La última anécdota es más reciente. Fue apenas en agosto, y tengo un recuerdo muy fresco. Ese día me puse de acuerdo con mi mejor amiga para ir a la Friki, a que ella viera cosas de K-pop y yo de anime. Quería acompañarla, ya que he escuchado que le pasan cosas horribles a las chicas que van ahí solas. Llegamos sin nada raro, hasta que fuimos al puesto que ella quería ver. Yo igual vi cosas de grupos que me gustan, mientras ella preguntaba precios y demás. Cuando terminó, unos tipos como de nuestra edad, como de unos 16 años, se nos acercaron y nos ofrecieron pagarnos lo que quisiéramos de cualquier puesto, con tal de que nos besáramos. Y ya he oído varias personas que cuentan historias similares. No sé si sea algo común, pero nosotros, al escuchar eso, nos quedamos con la mirada incómoda y rechazamos su propuesta, pero seguían insistentes, incluso cuando ya nos íbamos. Y lo peor viene cuando uno de los chicos, claramente más chico que yo, se me avienta encima y me quería agarrar. Lo empujé y nos fuimos rápido de ahí, por miedo a que nos siguieran o algo peor. Las historias que tengo de esta plaza sin duda son incómodas a la vez de inquietantes, y es algo que no se lo desea a cualquiera. Así que si van a la Friki Plaza, lo mejor es tener precaución, y si tienen alguna sospecha de que algo anda mal, váyanse. La intuición sin duda nos puede hacer salvarnos de cualquier cosa negativa que nos pueda acechar. Te mando un saludo, Stan. Hola Stan, acabo de ver tu nuevo video sobre la Friki Plaza y decidí animarme a contarte mi historia. Solo te pido por favor que no menciones mi nombre, por discreción, y también porque quiero que este testimonio no sea sobre mí, sino sobre algo que muchos callamos: el acoso hacia los hombres. Porque sí, también nos pasa. Hace ya unos 9 años, cuando tenía entre 16 y 17 años, solía ir seguido a la Friki Plaza. Me gustaba mucho el ambiente otaku, los eventos temáticos, los concursos, los productos, todo. Era uno de mis pasatiempos favoritos, y la Friki era mi lugar de escape. Ese día había un evento y estaba repleto. La gente apenas podía caminar. En medio del alboroto, mientras intentaba salir de una de las zonas más concurridas, retrocedí un paso sin querer y choqué con alguien. Me giré para disculparme y me encontré con un tipo que a simple vista parecía tener unos 27 años. Y quiero describirlo bien, para que se entienda lo incómodo de la situación. Tenía un aire muy similar al personaje de las chicas superpoderosas, el fan obsesionado con las muñecas. Ya sabes cuál, el tipo calvo de lentes, algo que se podría considerar el arquetipo de un otaku o un nerd. Era ese tipo de fanático, y hay que decirlo, su mirada tenía algo raro. Yo en ese tiempo era muy bajito, medía unos 57 y la verdad, me veía más como un niño que como un adolescente. Así que cuando le dije perdón, él me sonrió de una manera incómoda y me respondió: tranquilo, a la próxima te puedes acercar más. Me quedé helado. Fue una sonrisa lasciva, con una mirada llena de morbo. No supe qué hacer, me limité a sonreír, de forma un tanto incómoda, y me alejé. Me fui a otra área, intentando olvidarlo, pero no pude. El tipo me empezó a seguir. Al principio, creí que era coincidencia, pero me movía a otra sección, y ahí estaba. Me detuve frente a un stand, y él también lo hizo. Así que decidí ir al baño, a ver si lo perdía. Estuve un rato dentro, lavándome las manos, intentando tranquilizarme, pero cuando salí, lo vi. Estaba ahí, justo afuera del baño, esperando. No voy a mentirte, Stan, me asusté. Volví a entrar al baño y me quedé ahí, esperando, ocultándome. El tiempo pasaba y el miedo crecía. Pensaba en salir corriendo, pero no sabía si el tipo me iba a seguir otra vez. Hasta que por suerte entró otro chico, más alto, con cara buena onda. Me armé de valor y le expliqué todo con voz baja. Le dije: oye, ¿me puedes ayudar? Hay un tipo que está siguiéndome desde hace rato. Sin dudarlo, el chico dijo que sí.
Salimos del baño juntos y cuando el tipo nos vio, se alejó. Se fue, así de simple. Se esfumó en la multitud. Desde ese día nunca volví a la Friki Plaza. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ese tipo no entra al baño? Si no me hubiera ayudado, si me hubiera quedado solo en el baño, ¿hasta dónde habría llegado aquel otro sujeto? No lo sé, pero sí sé esto. Muchos creen que esta clase de situaciones solo le pasa a mujeres, y aunque es cierto que ellas lo sufren muchísimo más, los hombres también pasamos por situaciones similares. Solo que a veces casi nadie nos cree, o nos dicen que exageramos. Por eso quise compartir esto, para que tanto hombres como mujeres estén alerta, para que nadie piense que está exagerando si algo les incomoda. El acoso es acoso, no importa tu género. Gracias por leerme, Stan. Espero que esta historia te sirva, al menos para que alguien más abra los ojos y no se quede callado. Preferiría que mi historia quedara como anónimo. Juan Rojo nos cuenta: trabajo en una empresa de seguridad que contrata custodios, escoltas y personal armado. Tenemos algunos elementos desarmados que hace aproximadamente 5 años trabajaron en la Friki, que a día de hoy siguen en la empresa. Una vez uno de ellos vio una taza de Space Invaders y recordó una experiencia que tuvo en la Friki Plaza, trabajando como custodio en la misma, claro. Él me dijo que en las escaleras de la plaza se escucha que alguien baja corriendo por ellas y que algunas personas dicen que se trata de una niña o una chica que falleció allí. El guardia dice que cualquiera que haya trabajado en la plaza por las noches ha escuchado eso, pero eso de que es una chica es solo una leyenda urbana. O sea, da testimonio de que se escuchan ruidos, sí, pero desmiente otra parte de la historia, ya que nunca se ha visto una chica como tal, y esa parte más bien la agregaron las personas. Dice que otros guardias le contaron que ese bajar corriendo que se escucha es previo a que la Friki Plaza tuviese ese giro, que es algo que sucede desde hace añísimos, mucho antes de que la plaza vendiera toda clase de artículos de origen oriental o dedicado a la cultura geek, por lo que él confirma que hay energías extrañas dentro de la Friki Plaza. Una suscriptora anónima nos cuenta: cuando entré a trabajar ahí, la verdad todo era muy tranquilo, aunque debo decirte que cada local sí que se llena de cucarachas, aunque haya limpieza en el local todos los días. Las cucarachas siempre llegaban a tu local, incluyendo a los del fan center. En los locales, algunos locatarios, una vez a la semana, siempre tomaban dentro de los locales, fumando o tomando de todo tipo de cosas, aunque yo siento que no es tan fuerte. Cierto día, mientras tomaba con los locatarios, llegó un cobrador, los cuales son de un país de Sudamérica, que por lo que sé se dedican al lavado de dinero y demás prácticas turbias. Quién sabe si toda la plaza. Me contaron por ahí que el jefe de un amigo daba cierta cantidad fuerte de pesos cada mes y siempre los tenía que pagar, o cosas malas le pasarían. Entonces siempre tenía que estar aflojando cierta cantidad de dinero. Y esto es algo grave, ya que no solamente pasa en la Friki Plaza, sino que sucede en muchos locales y negocios de todo el centro histórico. Se mueven sumas realmente grandes en todo lo que es la periferia del Zócalo. Y como puedes imaginarte, hay gente aprovechada, gente que quiere su pedazo del pastel. Y esto que te cuento es tan solo la punta del iceberg de todo lo que sucede no solo en la Friki Plaza, sino en todo el centro de la ciudad. Mariana nos cuenta: quiero decirte que me gustan mucho tus videos, y debo aclarar que todo lo que mencionas es real. Yo trabajé más de 3 años ahí, y fui testigo de cómo señores, ya mayores, venían y tenían conductas de verdad deplorables con las que iban en cosplay. Y también a mis compañeras de trabajo les llegaron a ofrecer dinero con tal de, ya sabes, alguna clase de servicio especial. Al decirle a los guardias de seguridad no hacían nada al respecto, y es que ¿qué podían hacer? También la comida no es muy buena, aunque eso sí, no todos los negocios, hay algunos que vaya que valen la pena
y tienen muy buena higiene. Pero sí, en general, hay muchas cosas que se pueden hablar de la Friki Plaza, incluso de crímenes. Pero no es eso por lo que te mando este correo, sino por una historia que tengo que la verdad me dejó muy marcada, que incluso eso fue la causa de mi renuncia. Como te digo, yo trabajé ahí desde hace 3 años, en un puesto donde vendíamos ropa de varios personajes, así como todo tipo de ítems relacionados a la cultura japonesa, y también peluches de todo tipo de personajes. Era muy divertido, la verdad. A mí también me gustan mucho estas cosas, y me llevaba bien con los de mi nivel, que era el nivel 2. Pero una vez entre plática, empezaron a sacar las historias de terror. Recuerdo que era el mes de octubre. A mí no me gusta mucho el tema, de verdad me da miedo. Recuerdo que uno de mis compañeros mencionó que él había visto a una niña pequeña que se aparece en diferentes partes. Él la ha visto en la bodega. Yo pensé que era broma, pero una compañera lo confirmó, diciendo que ella también la había visto en un baño. Según por su testimonio, ella había ido al baño de noche. Ya estaba oscuro afuera, y dice que escuchó su risa. Pensé que era una pequeñita que venía con su madre, pero al salir del sanitario e ir a lavarse las manos, vio por el espejo unos zapatos pequeños dentro de un cubículo, pero vio que la puerta estaba entreabierta. Ella le preguntó que si estaba todo bien, y al no contestarle, abrió lentamente la puerta. Su sorpresa fue que no había nadie. El cubículo estaba completamente solo, y solo estaba ella dentro del baño. Nos comentó que eso la dejó marcada, y que incluso trató de evitar los baños durante un buen tiempo. Yo evidentemente no la creí. Quizá pensé que lo decía solo para que yo sintiera miedo o algo parecido. Pensé que era una leyenda o una broma por parte de ellos. Pero recuerdo bien ese día en que pasó algo que me dejó marcada. Pasaron 2 meses después de que me contaron esa historia. Yo soy muy distraída, así que para esa fecha ya se me había olvidado. Me había tocado el turno de la tarde, pero me tuve que quedar un poco más de tiempo porque me faltaba acomodar mercancía. Y si no la terminaba, seguramente el jefe me iba a regañar, y este era muy estricto. Yo sé que no es lo correcto, pero este tipo hacía que tuviéramos labores de más tiempo de lo debido, como tipo castigo, así que no tenía de otra. Necesitaba el trabajo, y es que no me apuré por estar platicando con los demás vendedores. Tenía que terminarlo sin importar la hora. Además, todavía quedaban algunos compañeros. Estaba doblando algunas playeras cuando veo claramente que de la mesa donde ponemos la mercancía había una mano de un niño que jaló una playera. Así tal cual, la pura mano. Me salí del puesto para recogerla y ver quién la había tirado, pero no había nadie. No pudo correr a algún lado porque lo vería. La recogí y la acomodé. Me metí a seguir doblando las demás cuando escuché claramente una risa de una niña. Para ese momento ya estaba muy nerviosa, pero aún así volteé a todos lados para ver de dónde provenía, pero no veía a nadie. Cada vez estaba más solo porque los pocos compañeros que quedaban empezaban a irse. Con miedo me apresuré más a terminar mi trabajo, ya que quería irme lo más antes posible. Al terminar, cerré la cortina y dejé todo en orden para el siguiente día. Por lo que había escuchado, no quería ir al baño, pero tuve que hacerlo. No tenía otro baño cerca. Así que en el baño, mientras estaba lavándome las manos, antes de entrar a algún cubículo, escuché como alguien pasó detrás de mí. No tenía duda de que era una pequeña, porque se escuchaba cómo corría. Incluso se escuchó su risa. Ahí me vino a la mente la historia que me había contado mis compañeros. Me lavé las manos con miedo, mojándome la cara, para relajarme un poco. Cuando regresé la mirada al espejo, la veo pasar metiéndose a uno de los baños. Era una pequeña, como de 5 años. Eso lo recuerdo perfectamente. Traía coletas. Me salí corriendo de los baños, dirigiéndome a la salida. Iba pensando en lo que había visto. Iba tan asustada que no le presté atención a un vigilante que me había dicho buenas noches. Fue hasta el otro día que regresé a trabajar que me comentó que me había saludado y no lo pelé. Le dije que iba distraída y que había visto algo en los baños. Él me dijo que era lo que había visto, así que le expliqué lo que había visto. Este tipo me comentó que varios la han visto, que varios han observado a esa pequeñita, la cual muchas veces aparece en los baños, o bien que luego hace maldades a los locatarios. Eso me fue suficiente para abandonar el trabajo. Tan solo estuve algunos días más, en donde no vi nada, pero no iba a esperar a que pasara otra vez, para que
tuviera un motivo suficiente para dejar el empleo. De esto ya han pasado varios años y yo conseguí un trabajo afortunadamente de forma rápida. Y la verdad, mis compañeros de la Friki no sé si sigan ahí, pero ya no tengo contacto con ellos, aunque sería interesante escuchar sus historias y puede que conozcan más acerca de esta aparición en la Friki Plaza. Te agradezco que me hayas leído, Stan, y espero te sirva esta historia para tu sección de esta plaza. En lo personal, es de mis favoritas, y también quiero felicitarte por el 1.000.000 de subs. Te mando saludos, Stan.